a dar lectura, Romanos 5, del 1 al 11. Ahí me siguen ahí en sus lugares, mis hermanos, con la vista. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias, Padre, porque has sido bueno, Señor, y nos has permitido llegar a este domingo, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que prepares cada uno de nuestros corazones y estén dispuestos y listos para recibir lo que tú has puesto en nuestro corazón, Padre. Te pedimos que a mí, Señor, en lo particular, me uses, Señor, y pueda expresar lo que tú me has enseñado, lo que tú has puesto en mi corazón, Padre, y lo que tú me has dado a entender de tu palabra, Señor. Permíteme comunicarlo de una manera que sea entendible, Padre. Padre, me pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, versículo número 1 dice, justificados pues por la fe. Creo que semanas atrás hemos hablado mucho de la justificación y cómo pudo llegar a ser justificado Abraham, y ahora el apóstol Pablo pasa a otra parte interesante. Una vez que el cristiano entiende y comprende cómo es que es justificado, ahora viene algo importante que el apóstol Pablo nos va a enseñar en la carta a los romanos. Justificados por la fe, dice. Segunda parte, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, dice. Paz en nuestro concepto, o podemos pensar que las personas, y yo creo que la mayoría, cuando tú les hablas de paz, van a pensar en un estado de armonía, en un estado de equilibrio, en un estado de ausencia de conflictos, en un estado de ausencia de guerras. Y comúnmente el ser humano es la criatura que siempre tiene conflictos. El ser humano, si usted prende la televisión y lo pone en el canal de las noticias, prácticamente va a ver que diariamente hay asaltos, hay robos, hay personas asesinadas, que va a ver que algunos países están enemistados con otros países, que están en guerras, de forma que para el ser humano el estado de paz es difícil de entender o de comprender, más bien de vivirlo, si no tienen a Cristo en sus corazones. Ahora pueden experimentar una paz que pueden decir, yo llamaría tranquilidad, porque cuando tú puedes pensar que tienes todo, que tú no necesitas de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes un trabajo estable, porque tú cobras cada semana y puedes abastecer cada uno de las necesidades de tu familia y de tus hijos. Y tú puedes pensar que estás en un estado de armonía y que no necesitas nada más que eso. Pero esto es un estado de paz en el que el ser humano piensa que no hay, que está bien. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? No puede estar siempre en esa situación,
Porque posteriormente el ser humano experimenta también enfermedades, el ser humano experimenta también problemas psicológicos, problemas familiares, etc. Entonces llegamos a la conclusión de que de cierta manera el ser humano no puede estar en paz durante todo el tiempo que va a vivir en este planeta si no tiene a Cristo en sus corazones. Porque el estado de paz y el estado de armonía del que les he estado hablando es algo diferente a la paz que Dios nos da. El mayor problema es que la criatura, el ser humano, podemos regresar prácticamente a Génesis, que Génesis es el cimiento de todo lo que nosotros vemos en la Biblia. Usted va a buscar principios y tiene que ir a los primeros libros, al Pentateuco, y ahí va a encontrar el cimiento de todo lo que nosotros creemos. Entonces, acá es lo que yo voy. Dice, la Biblia dice que en un principio existían dos hombres, Adán y Eva, y ellos estaban en armonía con Dios. Ellos vivían de una manera pacífica con Dios. Había paz entre Dios y los hombres. Y Romanos también, este capítulo nos dice que por esos hombres, por ellos entró el pecado. Entonces, vino por esa desobediencia, vino la enemistad con Dios. Vino la enemistad con Dios. Romanos 5:10 es parte de nuestro texto. Dice, Romanos 5:10, parte de nuestro texto, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Algo que quiero recalcar aquí, dice, porque siendo enemigos de Dios. Y es lo que estaba mencionando hace algunos momentos. En algún momento hubo paz con Dios y el ser humano, pero esa paz fue quebrantada, fue rompida, fue violada por parte de los primeros hombres que existieron. De manera que ahora la palabra de Dios en este mismo libro, Romanos, nos dice que porque siendo enemigos de Dios, ahora te das cuenta que necesitas reconciliarte con Dios, que el ser humano necesita reconciliarse con Dios para que vuelva a existir la paz que hubo en algún momento, la armonía que hubo en algún momento. Vamos a ver algunos versículos más acerca de cómo menciona la palabra de Dios que es el ser humano, y entre Dios y el ser humano. Dice Efesios 2:3. Efesios 2:3. Efesios 2:3. Así dice la palabra de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Entonces, este es un versículo que nos menciona y nos hace ver claramente cómo considera Dios a la humanidad. Hijos de ira hasta que tú vienes a Cristo. Mientras tú no hayas venido a Cristo y no hayas reconocido a Cristo y no hayas aceptado a Cristo, porque Cristo es el pacificador, Cristo es el que vino a reconciliar lo que se había roto, que mencionaba hace algunos momentos, y esa paz que hubo en un principio. Ahora Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Romanos dijo que éramos enemigos. Efesios, hijos de ira. Colosenses 1:21 dice, y nosotros también erais en otros tiempos extraños y enemigos. Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Está hablando de un tiempo pasado, del creyente. Pero ahora, ¿cómo es que Dios, su palabra, menciona que el ser humano, la criatura, el que Dios creó, cuando se rompió esa paz que había en algún momento, la palabra de Dios nos menciona que somos enemigos de Dios, que somos hijos de ira? Es lo que menciona. Salmo 7:11. Escuchen lo que dice Salmo 7:11. Dios es
juez justo, dice. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado con el impío todos los días. Todo lo que los versículos que acabamos de ver nos deja ver cuál es la situación del ser humano normal, del ser humano natural, para posteriormente nosotros estar cimentados en la promesa que Dios nos va a dar, o Dios nos está dando a través de su palabra. El primer versículo que leíamos ahí en Romanos dice que por la fe puesta en Cristo fuimos justificados, pero ahora dice, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. La palabra de Dios nos habla de que lo que hicieron los primeros hombres, pero ahora la palabra de Dios también nos da una garantía de la salvación que tiene el creyente, que ahora ha sido restaurada esa paz que hubo en algún momento. Ahora ha sido restaurada. Y ahora podemos ir y echar un vistazo al Antiguo Testamento y ver cómo era en el tabernáculo y aún después de la construcción del templo, para que nosotros nos demos idea de cómo Dios estaba airado con el ser humano, para que entendamos cuál es esa paz de la que yo les estoy hablando. Dice, Dios estaba airado, Dios estaba enojado. De forma que había solo el sumo sacerdote era permitido a entrar al lugar santísimo. Entonces yo creo que es una parte de que entendemos cómo era que Dios estaba enojado, los sacrificios que hacían. Cada que pecabas, sacrificio, y tenías que ir ante el sacerdote. Y era la manera que Dios mostraba que él estaba enojado con el ser humano, que tú no podías ir directamente a Dios a ofrecer sacrificio. Y precisamente ayer les enseñaban a los niños un pasaje en 1 Samuel, y lo que hizo el rey Saúl, el sacrificio que él ofreció, que lo tenía que hacer el sacerdote. Entonces nosotros podemos ver cuál era el grado de enemistad que había con Dios. Ahora vamos a ver más adelante también cómo es que ahora nosotros nos hemos hecho acreedores a que Cristo hizo la paz. Cristo nos reconcilió con Dios. Mateo 7:51 dice, Mateo 7:51 narra, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso es lo que sucedió con el sacrificio del Señor Jesús. Vino a hacer las paces, vino a restaurar, vino por lo que se había perdido en algún momento, lo que se perdió en algún momento, y lo que está perdido para aquellas personas que no tienen a Cristo en sus corazones. De forma que tu salvación por fe trae reconciliación con Dios. Escuchen esto, tu reconciliación, de forma que tu salvación por fe te trae reconciliación, y la reconciliación te trae paz con Dios. Y la reconciliación te trae paz con Dios. Y la paz con Dios te trae seguridad de tu salvación. De que Dios, de una forma, porque tú has aceptado a Cristo en tu corazón, y tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces de forma que tú tienes una garantía de que Dios ya no está airado contigo, sino que dice, por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora tú tienes una garantía que Dios está en paz contigo. Y es una paz diferente a lo que nosotros mencionábamos. Y la Biblia menciona en diferentes ocasiones esta palabra paz. En Juan 14:27 dice, Juan 14:27, busquemos en nuestras Biblias, Juan 14:27. Así dice la palabra de Dios. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Y luego vuelve a decir Jesús que Él no la da como el mundo la da.
cuando inicié, hablé acerca de la paz que es tener en este mundo. Pero la paz del cristiano es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. De forma que tú puedes estar en tribulación y que va a venir más adelante. Y el apóstol Pablo va a hablar de la tribulación y qué es lo que produce la tribulación. Y tú puedes estar en esas situaciones, pero tú tienes paz, tienes tranquilidad de saber que ni la muerte, dice más adelante Romanos también, ni nada te puede separar del amor de Cristo. Porque Cristo vino y hizo la paz con Dios. O sea, tú tienes garantías, mis hermanos, ustedes tienen garantías. Podemos llamar que un peldaño, un eslabón. El primer peldaño, ¿por qué? Porque tienes no solo una garantía, tienes muchas garantías acerca de tu salvación. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, dice, mi paz os doy. Estén tranquilos, Cristo ha vencido al mundo. Y Él ha resucitado, la tumba está vacía. Lucas 7:50 dice, pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dice, tu fe. Una vez más, domingo tras domingo, la verdad no tengo idea ya cuántos pasajes hemos visto acerca de la fe. Pero en este pasaje nuevamente pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Y en esta ocasión, la fe que te trae paz, ve en paz. Has hecho las paces con Dios, ve tranquila. Porque ya no tienes de qué preocuparte si mueres mañana. Porque estás en paz con Dios. Y es una garantía que nos da la palabra de Dios. La paz que hay entre los que se han reconciliado con Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si se dan cuenta, toda la mayoría de los versículos que estamos viendo dicen en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y Él es el que nos da la paz de la que estoy hablando, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, toda vuestra manera de pensar, que a veces no entendemos cómo podemos estar tranquilos en medio de la adversidad. Pero es por medio de Cristo. Y es porque Él nos ha restaurado con Dios y tenemos esa seguridad de la paz. Ahora, esta mañana, Dios les está diciendo que están seguros porque Dios nos está dando garantías. Y si ustedes han recibido a Cristo, están seguros en Él. Y Él es quien los guarda. Y esta es la primera garantía acerca de nuestra salvación. Y la paz de la que estoy hablando solo es por medio de Jesucristo. Y lo dice su palabra. Por medio de Jesucristo. Dice versículo número 2. Versículo número 2 de Romanos 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes. Debido a nuestra fe, estamos firmes en ¿qué? En la gracia. Estamos firmes en la gracia. Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios, por medio de quien también hemos obtenido entrada a la fe, esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Seguridad de salvación. Estad firmes en la gracia, da garantía a través de su palabra de que en Jesucristo tenemos acceso a esta gracia, en la cual el creyente está firme. Y es un segundo eslabón, una segunda cuestión, un segundo peldaño que tenemos de la garantía de nuestra salvación, de la seguridad de la salvación de la que estoy hablando. Y el creyente está seguro. Estamos firmes en la gracia. O sea que de lo que él habló en los capítulos anteriores, no lo puedes perder si tú ya lo tienes. Si tú has creído, tú no puedes perder tu salvación. Ahora, cuando hablamos de salvación, también
Tenemos que hablar del lugar donde van a ir a morar las personas que son sin Cristo. El lago de fuego, el infierno, dice la Biblia. Y ese es el lugar. ¿Y qué es lo que te hace estar firmes en Cristo? El saber que tú no vas a ir a pasar la eternidad en ese lugar de sufrimiento eterno. Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que sois guardados por el poder de Dios. Que sois guardados por el poder de Dios. Esta es la garantía. Esta es la garantía que el creyente tiene. Obviamente todo esto es por medio de la fe, para alcanzar salvación, que será preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, dice Primera de Pedro 1:5. Más adelantito vamos a ver también acerca de esto, acerca de cómo lució Moisés, cómo lució su cara de Moisés, cómo lució Cristo en la transfiguración. Dice Efesios 1:13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. De esta forma tú tienes garantía de tu salvación, porque fuiste sellado. Dice el 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención en la posición adquirida para alcanzar su gloria. Para alcanzar su gloria. Cuando uno se va a casar, cuando tú haces un compromiso, lo que haces es dar la garantía de la palabra que le estás dando a la novia, es darle el anillo. De forma de que tú vas a cumplir con esa promesa. De forma que Dios ha cumplido y cumple con sus promesas cuando Él te da ese sello. Dice las arras, el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en el cuerpo del creyente. Esa es una garantía de tu salvación. De que en ti mora el Espíritu Santo. Dios en el creyente ha puesto una garantía al Espíritu Santo, así como los anillos de compromiso de los novios de los que hablaba. Y ahora, ¿qué hay que hacer por un nuevo creyente? Pablo, en los versículos siguientes de Efesios, del capítulo que estaba leyendo, capítulo 1, Pablo habla acerca de qué hay que hacer con los nuevos creyentes. Él dice, no ceso de dar gracias y de orar, que es lo que uno puede hacer por un nuevo creyente. El estar constantemente en oración, para que él pueda comprender todas estas promesas de las que estamos hablando, de las garantías que el cristiano tiene en la palabra de Dios. Estad firmes en la gracia. Es una garantía más para el creyente. Gálatas 5:4 dice la palabra de Dios en Gálatas 5:4. De Cristo os desligaste. Los que por la ley os justificaste, de la gracia habéis caído. A la gente que trata de ser salva por la ley, ustedes se han caído del verdadero principio. Es lo que Pablo está escribiendo en Gálatas. Y les está diciendo a los Gálatas que ellos estaban volviendo a lo antiguo, a lo que es la ley. Dice que de Cristo os desligaste. Los que por la ley os justificaste, de la gracia habéis caído. A la gente que trata de ser salva por la ley, les dice, ustedes han caído del verdadero principio. Pero notemos lo que el apóstol Pablo les está diciendo a estas personas. No, la salvación, cuando uno la obtiene, no es que la vas a perder y que tú la puedes perder, sino es que una vez que tú crees en Cristo y tienes una convicción segura y crees todas estas promesas de las que estamos hablando,
es que tú tienes la garantía de tu salvación. Y nosotros hablamos a veces de que hay en las iglesias personas que son miembros, que asisten a una iglesia, que participan en la iglesia, pero probablemente nunca han tenido una certeza, una seguridad de lo que es la salvación. Por lo cual no podemos hablar de que esas personas son salvas, sino que ellas participan y que probablemente han hecho una profesión de fe. Pero nosotros no conocemos los corazones de las personas. De forma que ese mismo versículo, al término, habla también de esperanza. La esperanza en la gloria. Y nos gloriamos en la esperanza de Dios. La esperanza, dice versículo 5:2, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 8:28 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito de entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29. Algo interesante cuando hablamos de esperanza. De esperanza. Nosotros hablamos de que la salvación es pasada, presente y futura. Y cuando nosotros hablamos de esperanza, estamos hablando de un término futuro en que nosotros hemos puesto nuestra esperanza y nosotros esperamos a estar un día con nuestro Dios. De forma que el versículo de Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los conforme a su propósito son llamados. El 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ciertamente nosotros estamos siendo transformados y vamos siendo transformados, pero nosotros no vamos a alcanzar la gloria de la que está hablando este pasaje en este cuerpo, sino que es una esperanza futura, que en algún momento nosotros vamos a tener cuerpos glorificados y que vamos a parecer a Cristo, así como Cristo irradia, así va a ser nuestro cuerpos transformados. Ahora dice el versículo 29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Jesús enseña a orar y a dirigirse al Padre. Es algo interesante como en el Antiguo Testamento ustedes no van a escuchar a un judío hablando directamente así como ahora nosotros oramos, Padre, como nosotros decimos, Abba Padre, Papito, cuando nosotros nos expresamos y tenemos esa comunicación con Dios. Entonces, ¿qué es de lo que estamos hablando? Jesús vino y nos enseñó a orar. Ahora, dice este versículo, habla acerca de la predestinación. Nosotros no fuimos predestinados para iniciar. No fuimos predestinados para iniciar, sino fuimos predestinados para terminar. ¿Qué es lo que les estoy diciendo, mis hermanos? Que su salvación está garantizada, conforme al propósito de Dios. Y en algún momento nosotros vamos a aparecer a Cristo cuando tengamos cuerpos glorificados. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a estos también glorificó. Entonces, esto es lo que nuestra esperanza, lo que nosotros no esperamos en un tiempo futuro. Dice, esperanza es manifestar alcanzable lo que se desea en un tiempo futuro. Alcanzable lo que se desea en un tiempo futuro. Cuando Dios te predestinó para ser hecho a la imagen de su Hijo, es futuro. Cuando tengamos cuerpos que no sean corrompibles para poder manifestar la gloria de Jesús, esto sucederá en algún momento, como en la transfiguración que hablaba, o Moisés, después de haber estado con Dios. Moisés, ¿se imaginan a Moisés cuando veían su rostro iluminado, cuando veían a Cristo en la transfiguración, cómo irradiaba su cuerpo? Entonces, pero esos solo fueron pestañazos
acerca de lo que será. Es una garantía más de tu salvación, de que tú has sido predestinado para llegar a la meta, no para comenzar la carrera, sino para terminar la carrera. Para eso hemos sido predestinados, para ser a la imagen de su Hijo. Dios ha prometido gloria futura y Dios nos ha llamado a ser completos, Una garantía más de tu salvación, esperanza en gloria, una gloria futura. La salvación es pasada, yo les decía, Cristo hizo la paz con Dios, es pasado. Cristo hizo la paz con Dios, es pasado. La salvación es presente, decía, estamos firmes en la gracia. Cristo vive para siempre, para interceder por nosotros. Cristo vive para siempre, para estar intercediendo por nosotros. La salvación es futura, esperanza en gloria. Somos redimidos para exaltarlo en la gloria futura. Somos redimidos para exaltarlo en la gloria futura. Esto es la salvación pasada, presente y futura. Y nosotros nos regocijamos en eso, en un futuro seguro por medio de la obra de Cristo. Tenemos paz para con Dios. Nos jactamos de eso. Nos gloriamos en eso. De saber que Cristo hizo la paz y ahora nosotros tenemos paz para con Dios, que fue el primer peldaño que nosotros veíamos acerca de los puntos acerca de la seguridad de nuestra salvación. Tenemos seguridad porque estamos firmes en la gracia, porque Él dijo que nadie nos puede arrebatar de su mano. Estamos firmes en su gracia. Y Él dio innumerables pasajes acerca en la cual nosotros podemos fundamentar nuestra seguridad de nuestra salvación. Que en Él estamos seguros, estamos firmes porque tenemos una esperanza futura y porque nadie nos puede arrebatar de su mano. En 1 de Timoteo 1:1 dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza futura. En Juan 6:40 dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Esas son las garantías que el cristiano tiene de su salvación. No va a permanecer muerto, sino que va a ser resucitado. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué más queremos, mis hermanos? Tenemos tanto en su palabra en el cual nosotros podemos abrazar para estar seguros y firmes en lo que Él nos ha dado. Y nos regocijamos en ello. Y nos gloriamos en ello. Y tenemos seguridad en ello. Y estamos firmes en todas estas promesas. Estamos firmes en estas promesas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice los versículos siguientes. Dice 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Dice, y no nomás esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Algo que al inicio hablaba, de cómo es la paz que Dios nos da. Y qué es el conocimiento y el entendimiento que Dios nos da. Que nosotros sabemos y entendemos que Dios nos está puliendo. Dios nos está puliendo. Así como la plata pasa por un proceso y es pasada por fuego para purificarla y para ver si es verdadera plata. Entonces esto es lo que sucede con el cristiano. Dios nos está puliendo, Dios nos está moldeando, Dios está trabajando con nosotros. Y nosotros nos dice el versículo, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice. Sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia. La paciencia es la capacidad de tolerar el dolor, la molestia o la espera sin alterarse, y también la habilidad para realizar tareas minuciosas o pesadas y saber esperar con calma cuando se desea algo.
Ahora, ¿qué tan pacientes somos nosotros? Yo hace algún momento hablaba acerca de mi testimonio, de cómo Dios ha obrado en mi vida. Cómo Dios obra en mi vida. Y así cada uno de ustedes puede pensar en cómo Dios está trabajando en sus vidas. De forma que a veces nosotros nos impacientamos, no sabemos esperar. Y esto sucede a veces cuando hay carencias, cuando no vemos qué sucederá el día de mañana. Pero, ¿qué es lo que dice su palabra? Que la tribulación produce paciencia. Produce paciencia. ¿Qué es lo que en ocasiones a nosotros nos falta? También nos conocemos en la tribulación para que no produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza, dice. ¿Cómo es que para que nos va moldeando? Para que al final de cuentas nosotros veamos qué es lo que nos espera en un futuro. Todo esto que pasamos es con un propósito. Y cuando nosotros llegamos a la esperanza, nos damos cuenta que la esperanza es algo que está seguro en un futuro. Y esto es por lo cual Dios trabaja con nosotros. La prueba esperanza. La prueba esperanza. Esperanza en griego es elpis. Elpis implica una expectativa confiada de que algo sucederá. No solo un deseo incierto. La palabra se usa para traducir términos hebreos como esperando lo mejor, y confianza se describe en el Nuevo Testamento como ancla para el alma y segura y firme, dice. No solo un deseo incierto, sino algo seguro, algo que está garantizado que se obtendrá. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que nosotros somos transformados de gloria en gloria? ¿Cómo es que vamos siendo pulidos de día en día con las tribulaciones que enfrentamos de diario? Para que al final, cuando ya no tengamos este cuerpo que ahora tengamos, luzcamos como Cristo, con un cuerpo glorificado. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted y yo somos ciudadanos en este momento de este país. Pero la palabra de Dios dice que aquí no es nuestra morada, sino que nosotros estamos en este mundo con un traje espacial, vamos a llamarlo de esta manera. El cuerpo que está en este mundo. Un traje espacial para poder habitar en este mundo, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está garantizada cuando nosotros hemos aceptado y recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y esto que es algo venidero. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Como tenga la gloria cuando se transformó con un cuerpo incorruptible, va a radiar como Cristo cuando tenga la gloria. Y Cristo mostró parte de ello en la transfiguración. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seréis manifestados con Él en gloria. ¿Han notado cuántas veces se ha mencionado esta palabra? En gloria, en gloria, en gloria. ¿Qué es lo que le espera al cristiano? Entonces vamos a manifestar la gloria de Dios como Cristo en la transfiguración. Dios salva a personas para completar la obra. El salvo para la gloria. Salvó para ser glorificado. Tu salvación está garantizada cuando descansas sobre Cristo, la roca. Cuando descansas solamente y únicamente en Cristo, la roca. En Cristo, el cimiento de todo el edificio. En Cristo, la roca. Ahora colocamos nuestra esperanza en Cristo, en la roca. Y usted no va
a ser defraudado. Él no es como el ser humano. Ponemos nuestra esperanza en Cristo. Él no es como nosotros. No es como nosotros que cada rato estamos cambiando de opinión. Yo recuerdo, bueno, quizás en algunas ocasiones he hecho promesas que no he cumplido. Quizás mi esposa me puede en este momento decir, no, me dijiste esto, que iríamos a tal parte, que harías esto y esto. Y nos damos cuenta que nosotros no cumplimos. Que comúnmente estamos cambiando de opiniones también. Que decimos sí y luego a la mera hora no podemos cumplir. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, en la roca, es algo que es una garantía de que Él va a cumplir lo que ha prometido. Tenemos ahora una posición de amor. Romanos 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Miren, mis hermanos, cuando a veces nosotros hablamos de Cristo y para muchas de las personas es locura lo que nosotros hablamos. Si nosotros hablamos de lo que nos espera en un futuro, si nosotros hablamos de nuestro Salvador, de cómo nos salvó, de todas estas cosas, no nos avergonzamos y la esperanza no se avergüenza. No debemos de avergonzarnos de las promesas que tenemos en Cristo, porque para la humanidad van a parecer locura, pero para nosotros sabemos que esto es real. Dice el versículo, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Otra garantía, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Notamos esto? Que el amor de Cristo ha sido derramado. A veces cuando nosotros hacemos algo lo damos a medida, pero cuando nosotros escuchamos este término derramado, es algo que es abundante. El amor de Cristo, el amor de Dios que ha sido derramado tanto que nos dio al Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros. Gálatas 5:22 dice, habla acerca del fruto del Espíritu. ¿Y qué es lo que nosotros... vamos a leer Gálatas 5:22. 5:22 dice, es algo un versículo muy conocido y que muchas veces quizás usted lo ha escuchado. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Primera parte dice, el fruto del Espíritu es amor. La señal de que tú tienes al Espíritu morando dentro de ti es amor. Pero ¿qué es lo por qué no manifiesta la persona o el creyente que tiene a Cristo en su corazón, que tiene al Espíritu Santo morando dentro de él? Porque nosotros apagamos, nosotros contristamos al Espíritu Santo. De forma que no dejamos que ese fruto luzca, que ese fruto se vea. Si usted apaga este fruto, no va a producir amor. Ya sea por vivir en desobediencia, por vivir en pecado, por tener pecado no confesado, son las formas en que uno apaga el Espíritu Santo. Y ahora les comentaba, Dios ha derramado sobre nuestros corazones amor. Pero si nosotros no estamos viviendo conforme al Espíritu, no vamos a experimentar este amor. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. En amor. 3:18 sigue, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que ha sido derramado
en nuestros corazones, que excede a todo conocimiento para que seas lleno de toda esa plenitud de lo que estamos hablando. Algo que nosotros no tenemos ni imaginación del amor de Cristo. No tenemos ni imaginación, porque ustedes se pueden imaginar Cristo siendo crucificado. El Padre mandando al Hijo a tomar nuestro lugar. Yo creo que nuestra capacidad, no logramos entender ese amor de Dios tan inmenso, porque tenemos un conocimiento finito. Y cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, podemos hablar del amor y nos vamos a dar cuenta de que Dios es infinito. Y es de ese amor del que estoy hablando. Y sean llenos de toda plenitud de Dios. Tiene que haber obediencia para poder experimentar el amor de Cristo. Que esto garantiza tu salvación. El amor garantiza tu salvación. Pero tiene que haber obediencia para experimentar el amor de Cristo. Cuando hablamos de derramamiento, hablamos de abundancia. De que lo da abundantemente. No por medida, no como nosotros lo hacemos. Porque nosotros amamos según las circunstancias. Así es el ser humano. El ser humano ama según las circunstancias. A veces suele pasar. Amamos según las circunstancias. Se da cuenta, llega el periodo de diciembre y se da cuenta cómo anda todas las personas. Andan que el espíritu navideño y derramando amor, pero por las circunstancias. Diciembre, ¿qué significa? Regalos, comida, regalos, aguinaldos, etc. Eso es lo que significa. Y entonces las personas pues se sienten atraídas por todo lo que hay en ese momento. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios, para que entiendan el amor que Dios ha tenido con nosotros, que envió a Cristo a morir a la cruz. Ahora, Dios odia el pecado. Dios odia el pecado, pero Dios ama al pecador. Y Dios, estando en esa condición, Dios mandó a su Hijo a morir por el hombre impío del que hablábamos en Salmos 7:11. Que Dios está airado todos los días, dice, con el impío. Dios está molesto, Dios está enojado con el impío, con el pecador. Y ahora Dios mandó a su Hijo a morir en lugar de ese pecador, de nosotros. Ahora, ese es el amor de Cristo. Y esa es la garantía que nos da el amor para nuestra salvación. Ahora mandó al Espíritu Santo a morar en nosotros, en el cuerpo del creyente. Es un testimonio de amor de Dios. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Seguimos adelante, ya falta poco. Yo creo que estamos terminando. Ningún ser humano puede conocer el amor de Cristo a menos que el Espíritu Santo more en él. Ninguna persona tiene la capacidad de conocer el amor de Cristo a menos que el Espíritu Santo more en él. Porque cuando usted va y platica con una persona, esa persona no comprende cuál es el amor de Dios. Qué tan inmenso es el amor de Dios. Pablo expande el tema del amor de Dios. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, dice. Porque Cristo, dice, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por el impío. Este es el amor de Cristo. Este es el amor de Dios. Que murió por el impío. Que tomó nuestros lugares. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara de morir por el bueno. Es algo ilógico, podríamos decir. Que un justo moriría por un pecador. Quizás podríamos pensar que un justo moriría por un justo. O viceversa. Un pecador moriría. Bueno, un justo moriría por un justo. Pero que un justo moriría por un pecador, eso es ilógico. Y esto es lo que sucedió. Esto es el amor de Cristo. Que Cristo murió por el pecador, que Cristo murió por el impío. Mas Dios dice, el versículo 8 dice,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Más claro, no se puede. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por el pecador. Ese es el amor de Cristo, ese es el amor de Dios. Cuando estamos sin fortaleza para vencer el pecado, cuando estamos sin fortaleza para vivir una vida que sea agradable delante de Dios, sin fortaleza para vencer la muerte, sin fortaleza para seguir el camino de Dios. Cuando nosotros estamos sin fortaleza, Cristo murió por nosotros. Y aún sigue este texto. Cuando éramos sin fortaleza, Dios nos amó como pecadores. Y nuestra salvación no depende de cuánto nosotros amamos a Dios, sino de cuánto nos ama Él a nosotros. Nosotros no somos personas que amamos según nuestra conveniencia. Nosotros somos personas que amamos según nuestra conveniencia, más bien. Pero esto no es así con Dios. Porque si habláramos del amor de esa manera, nosotros hablaríamos de que tendríamos posibilidades de perder la salvación. Pero Dios no nos ama según nosotros amamos. No nos ama como nosotros amamos. Porque nosotros somos ocasionales. Dios nos amó cuando en nosotros no hay nada que le atraiga a Él. Dios, escuchen esto. Dios nos amó cuando en nosotros no hay nada que a Él le atraiga. No hay nada que a Él le atraiga. Nosotros somos pecadores. Nosotros somos quizás, cuando somos enemigos de Dios, podríamos pensar que somos lo más vil, lo más corrupto que pueda haber. Entonces no hay que le pueda atraer a Dios como para decir que algo le atrayó a Dios para que Él nos amara a nosotros. Cuando yo me casé con mi esposa, yo me casé con ella porque algo me atrajo de ella y ella algo le atrajo de mí. Pero cuando hablamos de Dios, esto no sucede así, sino que Dios nos ama sin que nosotros no tengamos nada atractible para Él. Y Dios murió por el impío. Dios nos ama no porque seamos dignos de ser amados. Su amor no depende de cuánto amamos nosotros, sino el amor de cuánto nos ama Él. El amor del humano es de acuerdo al objeto. El amor del humano es de acuerdo al objeto que nos atrae. El amor de Dios es parte de su naturaleza. Si usted existe, usted es amado. Cristo murió por los impíos, murió a favor, al lugar del impío. En Gálatas, Cristo se volvió una maldición en lugar de nosotros. Cristo amó a las personas impías, de tal manera que se volvió maldición, dice Gálatas. Dice versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, únicamente por Cristo. Este es el amor de Cristo. Esta es la seguridad que Dios nos da en su palabra. Es certeza. Dice versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mas estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahora que estamos de este lado, seremos salvos por la muerte de su Hijo. Cristo, estando muertos, nos reconcilió. Cristo, estando muertos, nos reconcilió con el Padre. Ahora Cristo tiene una vida perpetua, tiene una vida. Y más ahora que Cristo vive, ¿cómo no seremos reconciliados con Dios? ¿Cómo no tendremos una garantía de nuestra salvación? Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor
nuestro Jesucristo, porque quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y este es el gozo que el cristiano debe tener. Este es el gozo en el que nosotros debemos de estar firmes, en saber que nosotros nos gloriamos en Dios, en el Señor Jesucristo, por quien nosotros hemos recibido la reconciliación. Estábamos enemistados tiempo pasado, pero ahora estamos reconciliados con Dios. Y ahora todas estas promesas son para nosotros, para el cristiano, para que no tenga esa, y no esté pensando en algún momento que usted puede perder su salvación. Es una garantía que Dios nos da, por el amor que Él ha derramado, por la paz que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. En Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, nos habla de un pacificador, y ese pacificador es Jesucristo, quien vino y hizo la paz entre Dios y el hombre. Por lo cual nosotros ahora somos reconciliados. Y ese pacificador en el griego es ailugianoponos, que significa un hacedor de paz. Y Cristo hizo la paz entre Dios y los hombres. Y usted tiene garantía a través de su palabra. A través de la palabra de Dios es que es la garantía que nosotros tenemos de vida eterna. Y en eso nos gloriamos. En Cristo Jesús. Oramos. Señor y Padre Dios, gracias damos porque ha sido bueno, Señor, y esta tarde hemos ido a tu palabra, Señor. Ahora te pido, Señor, que nos sigas instruyendo.